Buen día chicos, este es el resumen de la segunda clase de robótica. En esta clase nosotros vamos a aprender lo que es el concepto de electricidad, voltaje, corriente, la diferencia entre cada uno de ellos y los tipos de materiales. ¿Por qué necesitamos entender eso? Los robots, como se sabe, funcionan a partir de la electricidad, pero pues para eso es necesario entender el concepto de la electricidad. Bien, antes de comenzar, pues todo buen día. Y lo que vamos a ver entonces, electricidad. Primero que nada, ¿qué es la electricidad? La electricidad es lo que, como la definimos, es el movimiento de un electrón. ¿Pero qué es un electrón? Un electrón es una de las partes fundamentales del átomo. Y un átomo es un componente o una parte esencial de la materia. Todo lo que sea materia, el aire, la tierra, nosotros, los árboles, todo en el planeta y en el universo tiene átomos. ¿Listo? Cada átomo, dependiendo de la cantidad de electrones, se conoce como un diferente elemento. Por eso existe la tabla periódica. La cantidad de átomos, de electrones, perdón, en el elemento indican qué tipo de elemento se hace. ¿Listo? Tenemos oxígeno, helio, hidrógeno, carbono, acero, hierro, oro, plata, todos esos son elementos de la tabla periódica y están formados por átomos. Bien, ahora, como decimos, las partes del átomo son los electrones, que tienen carga negativa, que los encontramos siempre girando alrededor de nuestro átomo, en el modelo más antiguo, que es el modelo de Bohr, girando alrededor del átomo. Luego tenemos los protones con carga positiva en nuestro núcleo del átomo de color verde, que podemos ver acá, y luego los neutrones de carga neutra en el núcleo del átomo también, ¿bien? Mientras que los electrones se encuentran alrededor. Y como hemos dicho, la electricidad es cuando un electrón sale del átomo y empieza a saltar entre átomos. ¿Por qué se produce ese movimiento de mi electrón? Resulta que al universo siempre le ha gustado estar en equilibrio. Y si yo tengo un átomo que tiene una gran cantidad de electrones y al otro lado tengo un átomo que tiene pocos electrones, esa diferencia de electrones va a producir que el que tenga más quiera cederle al que tenga menos. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Porque el que tenga menos va a tener menos electrones y el que tiene más electrones, por lo tanto es mucho más negativo, mientras que el que tiene menos electrones es menos negativo y desde un punto de vista vamos a decir que el que tiene más electrones va a ser negativo, mientras que el que tiene menos electrones va a ser positivo. Y eso causa que entre positivo y negativo haya una atracción y esa atracción hace que mis electrones empiecen a saltar entre átomos. Bien, ese salto lo conocemos como la electricidad, que es cuando un electrón salta de un átomo a otro. Bien, ¿qué es lo que produce ese movimiento? La diferencia de cantidad de electrones entre un átomo y otro, o entre un material y otro. Bien, ya a una escala mucho mayor. Como dijimos, todo tiene electrones, todo tiene átomos. O sea, todos los materiales, todos nosotros y todos tenemos átomos. Por lo cual, entre más electrones con menor carga eléctrica, como decimos, menor carga eléctrica, y si tenemos un cuerpo con mayor carga eléctrica, el que tenga mayor carga eléctrica va a querer cederle al que tenga menor carga eléctrica, lo cual nos lleva a la definición, que es la electricidad, como hemos dicho, el movimiento de los electrones, ¿listo? Y luego el voltaje, la fuerza que produce el movimiento de electrones, ¿listo? Y esa fuerza, ¿por qué se produce? Porque en un punto tenemos más electrones y en el otro menos electrones. Bien, es por eso que se produce nuestro movimiento de electrones. De ahí, entonces tenemos esta gráfica que nos muestra cómo sería por dentro una batería. Y es que una batería no es más que dos polos, un polo positivo y un polo negativo. En el polo negativo tenemos una gran acumulación de electrones, muchos, demasiados electrones, respecto al polo positivo que tiene muy pocos, por eso se le dice positivo. Quiere decir que tiene electrones pero muy pocos y desde el punto de vista de la batería, el que tenga más electrones es aquel que va a ser el negativo, mientras que el que tiene menos electrones es aquel que va a ser positivo. ¿Bien? Cuando hay una gran diferencia, ¿listo? Una gran diferencia de electrones, en la batería va a querer estar en equilibrio, pero ese equilibrio no va a ser posible a menos de que exista un elemento capaz de conducir mis electrones desde la parte negativa hacia la parte positiva. ¿Ese elemento cuál sería? Un material que permita el paso de electrones, los cuales conocemos como materiales conductores. ¿Qué materiales conductores conocemos nosotros en la vida real? Los metales en general
todos, la mayoría de ellos, son conductores. El hierro, el acero, el cobre, el aluminio, el oro, la plata, son materiales conductores. Existen otros, no tan comunes, ¿listo? O combinaciones de elementos que permiten también el paso de electrones, como es el caso del agua salada, es mejor conductora que el agua sin sal. En ese caso, el agua salada puede usarse como material conductor. Incluso algunos aceites, bueno, ya depende de la definición de que ese aceite, que es como un material espeso, también puede ser conductor. Bien, eso ya viene a un concepto ya más químico, que tiene que ver con la cantidad de electrones que tiene el átomo que forma ese elemento. Si tiene menos electrones el del átomo, es mucho más fácil que sea líquido. Bien, eso ya es un concepto muy de química que no vamos a tomar de momento. Pero en definición, la batería es aquella, la parte negativa de la batería es aquella que tiene una gran acumulación de electrones, mientras que la parte positiva de la batería, aquella que tiene una poca acumulación de electrones, lo que produce que los electrones quieran saltar de un lugar a otro. Bien, aquí tenemos un dibujo o una animación que nos muestra una forma mucho más clara por qué se produce el movimiento, y es que cuando acumulamos nuestros electrones en un punto, todos los electrones van a querer repelerse. ¿Por qué? Porque todos los electrones son de carga negativa, y negativo con negativo se empieza a repeler, y en la parte positiva hay pocos electrones, por lo tanto los electrones que hay acá van a querer llenar ese espacio que está vacío, lo que produce el movimiento. ¿Bien? O sea, lo que produce esa fuerza de movimiento llamada voltaje es cuando hay una gran acumulación de electrones hacia un espacio vacío donde hay pocos electrones. Esto no quiere decir que no haya, quiere decir que hay pocos. ¿Bien? Y ahora pues lo que nos lleva a la pregunta principal, que es cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Entre voltaje y electricidad. Y es que la electricidad es cuando un electrón salta de un átomo a otro, es decir, cuando hay un electrón en movimiento, mientras que el voltaje es la fuerza que produce el movimiento del electrón. Bien, esa es como la respuesta a la pregunta que teníamos antes. Luego pasamos a qué tipos de materiales. Como ya dijimos, hay tipos de materiales que son conductivos. ¿Cuáles son esos? Los que permiten el paso de electrones. Ya dijimos que está el oro, la plata, el cobre, la mayoría de los metales, incluso el agua con sal, que tiene la propiedad de conducir mucho mejor que el agua normal o sin un aditivo. Luego tenemos los no conductores, que no permiten el paso de la corriente. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, el plástico, el vidrio, la arena, listo, la madera seca, porque se está más, produce un poco más. Y luego tenemos los semiconductores. ¿Por qué semiconductores? Porque pueden conducir, pero muy poco. Aquí tenemos una imagen que nos facilita mejor el entendimiento de cómo es que funciona un conductor, y es que los conductores permiten el paso de los electrones a través del material, listo, como si fuera una vía libre para que el electrón pase a su máxima velocidad, mientras que los semiconductores hacen que los electrones empiecen a oscilar, lo cual hace que disminuya su velocidad, pero aún así pasa. Y luego tenemos los aislantes, que niegan completamente el paso del electrón, por lo tanto no hay electricidad, mientras que en los semiconductores sí, y en los conductores mucho más. Bien, es como en esencia los tres tipos de materiales que podemos ver: conductores, no conductores y semiconductores. Y lo cual nos lleva a la última parte, que es las partes de un circuito eléctrico. En esencia, los circuitos eléctricos se pueden resumir en 4 elementos. Primero, la fuente de energía, que es la batería. Segundo, la batería, que es la que entrega o da el suministro de flujo de electrones. El material conductor, como sabemos, el cable, por ejemplo un cable eléctrico, en este caso les digo, podemos ver un cable de color verde, aquí y aquí, que es por donde van a fluir los electrones. Un elemento limitador, que es el material semiconductor o la resistencia. ¿Por qué es necesario este material? Si nosotros permitimos el paso completo de los electrones, es decir, si por esta válvula, que sería el material limitador, fuera paso completo, los electrones podrían pasar a su máxima velocidad, lo cual significa que nuestra batería va a entregar toda su energía a su máxima velocidad, implicando que se descargue demasiado rápido, y pues a nadie le gusta, por ejemplo, un celular que se descargue muy rápido o un computador que se descargue rápido. Lo que nos gusta es que la batería dure mucho tiempo. Es para eso que usamos los materiales semiconductores. ¿Bien? También hay otras aplicaciones, que es, por ejemplo, proteger contra calentamiento. ¿Por qué? Porque cuando el electrón pasa a su máxima velocidad por el material, si lo dejamos pasar a su máxima velocidad, como sería el caso del conductor, el electrón va a provocar calentamiento en las paredes del material, porque los electrones se van a empezar a acumular y acumular en las paredes
material, lo cual produce calentamiento y al final, si es demasiado el calor, se empieza a derretir el material. Bien, entonces para eso es que necesitamos el elemento limitador o la resistencia que está. Bien, y luego tenemos el componente electrónico, que es el que vamos a activar o el que va a empezar a funcionar. En este caso sería un diodo de LED. Un diodo de LED, como dice acá, es un diodo emisor de luz. La palabra diodo significa que es un componente que es polarizado, que funciona solamente positivo y negativo conectado adecuadamente. Si se conecta de manera inversa o al revés, va a haber problemas y no va a funcionar. Entonces diodo significa que tiene limitación en cuanto al funcionamiento. Luego, emisor, pues que transmite, y luz, o sea, un componente electrónico que tiene polaridad y que emite luz. Bien, eso es, digamos, la introducción ya teórica. Ahora pasamos a la parte funcional, ya donde vamos a crear un circuito. Entonces vamos a recrear este circuito en nuestro programa de FreeCAD. Venimos acá, abrimos FreeCAD, Tinkercad, perdón, estaba confundiendo el programa. Tinkercad, entonces vamos a iniciar sesión, le damos aquí iniciar sesión. Recuerden, para iniciar sesión tienen que haberse registrado, que está en el video anterior. Le dan iniciar sesión con Google, si ya tienen el correo abierto, obviamente yo estoy con el correo institucional. Iniciar sesión con Google, esperamos un momento y él nos va a iniciar el programa. Listo, esperamos un momento que nos cargue y listo. Esta parte lo repetí, el proceso de iniciar sesión, pues para que no olvidaran el proceso en sí. Bien, ahora bueno, seleccionamos el correo con el que vamos a iniciar. Estoy iniciando con el correo de la escuela, Roberto Villavicencio. Esperamos un momento, bueno, esto es todo en cuanto a la teoría, definiciones del átomo de electricidad. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido mientras que inicia. Entonces, el átomo es aquel que encontramos en cualquier parte, en cualquier lugar y en cualquier elemento. Luego, el voltaje es la fuerza que mueve a los electrones y la electricidad es el movimiento. Listo, cuando un electrón se está moviendo, quiere decir que hay electricidad. Bien. Luego tenemos que una batería, por ejemplo, en su polo negativo tiene una gran acumulación de electrones, mientras que en su parte positiva una baja acumulación de electrones. Bien. ¿Qué es lo que produce eso? Que mis electrones quieran llenar la parte positiva. ¿Por qué no lo hacen? Porque en este caso hay un cable, pero si no hubiera ningún cable no habría ningún movimiento. Lo que nos lleva otra vez a lo que son los tipos de materiales: conductores, no conductores y semiconductores. Conductores, aquellos que permiten el paso de la electricidad; no conductores, los que lo niegan, ¿listo? Y semiconductores, los que regulan. Listo, es la aplicación esencial de los semiconductores es limitar la velocidad del electrón para que no se caliente nuestro electrón y además de eso que no se descargue demasiado rápido. Bien, listo, vamos a ver aquí. Listo, una vez abierto Tinkercad, venimos a la sección de circuitos acá y vamos a crear un nuevo circuito. Nos va a abrir una nueva pestaña. Ya tengo algunos desarrollados, pero pues ustedes van a crear un nuevo circuito y lo que vamos a realizar son algunas pruebas con el circuito. Vamos a terminar el diseño. Bien, una vez hayamos abierto Tinkercad, lo confundo con otro software que usamos. Tinkercad se caracteriza, bueno, la ventana, tenemos el espacio de trabajo donde vamos a arrastrar nuestros componentes electrónicos en este lugar. Luego tenemos el espacio de componentes donde están las resistencias, los LEDs, botones, interruptores, resistencias. Esto vamos a ir viendo a medida de las clases, vamos a ir diseñando circuitos usando estos componentes electrónicos. La sección de código para la programación, que no lo vamos a usar aún, y la sección de inicio de simulación. Listo, estos son herramientas de manejo de los elementos para girarlos, para borrarlos. Si cometimos algún error, deshacer los errores, es decir, saltar a lo que hicimos anteriormente. Y estos son para anotaciones, para escribir textos para indicaciones y para colocar o ocultar componentes. Bien, luego el circuito que vamos a montar es este primer circuito de acá, el del diseño, la guía. Este primer circuito, entonces necesitamos una resistencia, necesitamos un LED que nos lo coloca aquí en primera mano y necesitamos nuestras baterías. Bien, entonces vamos a rotar la batería, venimos aquí a la esquina, le damos girar, se lo giramos 90 grados, y los cables los generamos a partir de los pines de conexión de cada componente. En este caso tengo negativo y positivo. Como hemos dicho, la sección negativa es donde salen los electrones y la sección positiva es la que los recibe. Entonces vamos a arrancar desde el negativo y vamos a conectar el cable a la resistencia. Listo, aquí lo conectamos al pin de la resistencia, lo podemos mover y el cable también lo va a seguir, quiere decir que está bien conectado. Luego
desde la segunda terminal de la resistencia, vamos a conectar al cátodo del LED. El LED tiene dos paticas, una que se llama cátodo y otra que se llama ánodo. La pata llamada cátodo es por donde siempre tiene que venir el negativo, es decir, por donde van a entrar los electrones. Y el ánodo es la parte positiva, es decir, siempre debe ir conectado al lado positivo, o sea, donde van a llegar los electrones, por donde van a salir los electrones, perdón. Entonces conectamos positivo, vamos a ordenar los cables, vamos a ordenarlos un poco mejor para mejor presentación. Y entonces tenemos aquí nuestra conexión del circuito. Ahora, todo componente electrónico tiene una unidad de medida, como es el caso de la resistencia. Tenemos la unidad de medida en kilo, la K de kilo, y este símbolo omega del alfabeto griego, que significa ohmios. Listo, así como nosotros medimos la estatura en metros, la temperatura en grados centígrados, la velocidad en kilómetros por hora, la unidad de medida o con la que nosotros determinamos cuánta resistencia hay se llama ohmios. Bien, en este caso voy a darle un valor de 100 ohmios. Listo, tengo que quitarle la K, entonces le doy aquí en la lista y solamente dejo ohmios, con lo cual me deja 100 ohmios. Y si se percataron, cambia el color de la resistencia. ¿Por qué? Las resistencias tienen un sistema de identificación por colores. Listo, a medida que yo cambio el valor nominal, por ejemplo 220, cambian los colores. Eso se llama el sistema de numeración por colores. Ya después lo miraremos con más detalle, pero la idea es que entiendan que a medida que cambio mi valor de la resistencia, cambia el color de mi resistencia. Bien, listo, entonces tenemos conectados nuestros cables, nuestra batería. Nuestra batería no puede cambiar el valor de voltaje, es un valor estático en este caso, es de 3 voltios, se puede ver acá, o aquí arriba nos dice 3 voltios. Bien, y tenemos nuestro LED, que podemos cambiarle los colores, podemos colocarle rojo, verde, amarillo, blanco, naranja y verde. Bien, cualquiera de esos colores. Incluso los cables pueden cambiar de color. Bien, una vez tengamos el circuito terminado, venimos acá a la sección de código y simulación y le vamos a decir iniciar la simulación. Si iniciamos la simulación, se puede ver que nuestro LED, empieza a iluminar. ¿Por qué? Porque los electrones están saliendo por la batería, pasan por la resistencia que reduce la velocidad de los electrones y empiezan a pasar por el LED. Bien, ahora yo puedo ir modificando mi resistencia para ver qué sucede. ¿Qué modificación le voy a hacer? Una modificación sencilla, que es aumentar el valor de mi resistencia. Voy a colocarle 200.000. ¿Listo? Una resistencia muy alta y quiero ver qué le va a suceder a mi LED. Entonces le voy a iniciar simulación y empieza a disminuir la cantidad que va a hacer la iluminación de mi LED. ¿Eso qué significa? Que a medida que mi resistencia aumenta, o sea, que haga yo mi resistencia con un valor mucho más grande, la luz va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que la potencia que está ingresando a mi LED es mucho menor. O sea que, como hemos dicho ya en la teoría, como hemos explicado, el semiconductor es aquel que regula la velocidad de mi electrón. Si mi semiconductor tiene un valor muy alto, ¿listo?, mi electrón va a pasar mucho más despacio. E incluso si yo le dejo un valor demasiado alto, esta grieta se va a cerrar hasta el punto en el que se convierte en un no conductor. O sea que si yo aquí coloco un valor mucho más alto, incluso para tener la simulación, de 100.000, un número altísimo de 100 millones, iniciamos la simulación y como se ve, nuestro LED ya no inicia. ¿Por qué? Porque todos los electrones se están quedando en este punto acumulados y no están llegando a mi LED. Bien, esa es una forma en la que podemos verificar qué es lo que sucede y cómo está funcionando. Y es que en este caso estamos negando el paso de mi electricidad a través de la resistencia, lo cual se está convirtiendo en un no conductor. Ahora voy a bajarlo con un valor muy bajo, en este caso 1. ¿Listo? Cuando lo bajo a un ohmio, mi diodo LED empieza a botar una advertencia y nos está diciendo: oiga, la corriente a través del LED es de 58,4 mA. Este mA significa miliamperios, que es la unidad de medida de la corriente. Bien, mientras que la corriente, ¿listo?, que el máximo recomendado en nuestro LED nos dice que es de 20, ¿listo? Es decir, como tengo una resistencia muy pequeña, la corriente que puede pasar es mucho más grande, hasta llegar al punto de empezar a advertir que su LED está excediéndose del límite de corriente que permite.
y ya al punto de que se puede quemar. Bien, ¿cómo podemos volver a solucionar ese problema? Pues colocamos otra vez el número 100, lo cual indica que ya es una resistencia lo suficientemente como para que pase la suficiente energía para encender nuestro LED sin que este se empiece a calentar. Ahora vamos a hacer una segunda prueba, vamos a detener la simulación, vamos a borrar la batería. Para borrar pues seleccionamos el componente que queremos borrar y le damos clic aquí en borrar o oprimimos la tecla suprimir del computador también, y voy a arrastrar ahora una batería de 9 voltios, y lo que quiero hacer ahora es simular un daño fatal en el LED. ¿Cómo lo puedo hacer? Recordemos, el positivo siempre debe estar conectado a la parte del ánodo del LED, o sea, a la parte positiva, y el negativo siempre tiene que estar conectado a la parte del cátodo del LED, que sería la terminal número 1 de la resistencia, que está conectada al cátodo. ¿Listo? Es decir, mi cátodo está conectado a la parte donde ingresan mis electrones y mi ánodo conectado siempre a la parte donde deben de llegar los electrones. Bien, voy a colocarle ahora un número muy pequeño, voy a dejarle otra vez 1, es decir, una resistencia muy baja, que significa que va a pasar toda la energía, y voy a iniciar la simulación y automáticamente nos dice, oiga, el LED se perdió. ¿Por qué? Están pasando 808 miliamperios que están causando que el LED se queme. Listo, la simulación automáticamente nos indica un problema y un daño en el LED. Bien, esto es solamente a manera de ejemplo. Como les habíamos dicho en la primera clase, podemos experimentar e incluso simular daños para ver qué es lo que sucede, por qué se está causando el daño, que es una manera también de aprender. ¿Listo? Y lo cual nos sirve porque pues en este caso no estamos dañando nada real, simplemente una simulación. Lo podemos arreglar otra vez como hemos hecho, y es dar un valor a la resistencia de 100. Le decimos aceptar, iniciamos la simulación. En este caso me volvió a colocar la advertencia porque esta batería genera mucha más energía, 9 voltios. Recordemos que 3 voltios era el anterior. Ya con 100 la energía es capaz de pasar y activar mi emergencia en delay. Entonces en vez de 100 voy a dejarle 300. ¿Listo? Y aún así me va a dar todavía una advertencia y está a 22,9 miliamperios. Entonces vamos a darle un valor mucho más grande a mi resistencia. Entonces vamos a darle 330, por ejemplo. 330 es muy pequeño, entonces vamos a darle 500. Listo, y ya con eso es más que suficiente para que nuestro LED funcione bien. Eso es todo. El resumen general de la clase era el desarrollo de este circuito. Ya para la próxima clase, en el Classroom, en el espacio de la clase, aquí en robótica, que estamos en un grupo de ustedes, se llama robótica. Este es el curso de ustedes. En este espacio yo voy a publicar, bueno, ya está publicado un video que deben de ver para la próxima clase en el Classroom, recuerden. Van a ver estos 3 videos, que son unos videos que resumen los conceptos que acabamos de ver el día de hoy. Cada uno dura aproximadamente de 1 a 5 minutos. Y además de eso, aquí en el espacio yo voy a publicar algunas tareas, que es el desarrollo de unos circuitos electrónicos para la próxima clase. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el martes de la próxima clase.